dice realizar el contacto psicológico. Y lo primero sería, en este caso, si nosotros vamos a ayudar a alguien, lo más recomendable es que nosotros portemos, ¿verdad? Ya sea un carnet que nos identifique como voluntarios, también si están representando alguna organización, que tenga su nombre, la organización que ustedes representan, para que esto le brinde seguridad a la persona que ustedes van a asistir. Algo muy importante también es que puedan tener una libreta y un lápiz donde ustedes puedan hacer las anotaciones a medida vayan interviniendo la persona. Luego que ustedes ya están listos y preparados, ¿verdad? Con su identificación, con su lápiz, con su papel, ustedes tienen que estar también emocionalmente estables para que puedan transmitir esa seguridad a la persona. Permítanme un momentito, voy a sacar a una mascotita que anda por aquí. Ya. Ok, bueno, continuamos. Luego, la examinación de las dimensiones del problema. Una vez que nosotros ya hemos establecido un vínculo con la persona que está viviendo la crisis, nosotros por ahora pues tenemos que mantener, ¿verdad?, la distancia y todas las medidas de bioseguridad que se requieren para nuestra seguridad y de la persona que nosotros vamos a asistir. Pero es recomendable que nosotros estemos a una distancia, ¿verdad?, que sea como prudente, ni muy cerca de la persona para que la persona no se vaya a sentir intimidada y tampoco tan lejos, porque de repente una persona que está viviendo una crisis o algo puede sufrir de repente un desmayo, un mareo y tantas situaciones, ¿verdad?, que el shock puede producir. Entonces, tratar de estar ahí como listo, ¿verdad? Que la examinación o la entrevista sea en un lugar seguro, lo más tranquilo posible, y si es posible que la persona pueda estar sentada, ¿verdad? Al momento de que nosotros estamos brindando lo que son esta asistencia inmediata en crisis. Y luego de eso se analiza cuáles serían las posibles soluciones a la situación que la persona está viviendo. Para eso nosotros tenemos que tener un poco de conocimiento, contactos, información para saber qué es lo más inmediato que la persona requiere. Puede ser algo tan sencillo como una botella con agua, una pastilla para el dolor, o tal vez la persona está inquieta porque necesita saber de algún familiar o necesita saber qué sucedió con sus pertenencias, lo que sea, ¿verdad? Que la persona le pueda ayudar a sentirse más tranquila, más confiada y que de alguna manera nosotros podamos ayudarlo, ¿verdad? A solucionar el problema o la situación que está viviendo. Entonces tenemos que también tener a mano algunos recursos que nosotros podamos proveerle. Por ejemplo, si, digamos, ustedes están en la parte de ayuda comunitaria, digamos, se enfrentan a una situación de violencia doméstica, digámoslo así, ¿verdad? Y donde ustedes están apoyando, haciendo su práctica, lo que sea, llega una mujer que ha sido víctima de violencia y ella quiere ayuda, ¿verdad? Primero ustedes tienen que atenderla, escucharla, ¿verdad? También ustedes pueden aprender algunos ejercicios de respiración que le puedan ayudar a la persona, ¿verdad?, a calmarse, y eso también ayuda. Y en este caso, ¿qué necesitarían ustedes? Pues necesitarían un poco de información acerca de dónde referir a esta mujer, ¿verdad? Está, por ejemplo, Ciudad Mujer, están las casas refugio. Entonces hay que nosotros también, si vamos a brindar un acompañamiento o vamos a intervenir en crisis, tener por lo menos algunos contactos, ¿verdad?, que nos puedan ayudar. No solo vamos a escuchar a alguien y decir, ay, pobrecito, que me da lástima, ¿verdad? De eso no se trata, sino que se trata de que nosotros podamos ayudar a que esta persona encuentre una solución a la situación que está viviendo. Bueno, luego de eso, de que juntos, ¿verdad?,
encuentren la solución, porque no solo son ustedes, sino que la persona que están asistiendo también es parte de la solución. Así que juntos van a idear la mejor estrategia que le pueda ayudar a esa persona. Y aquí es donde se puede asistir en la ejecución de acción concreta. Ok, entonces lo que usted necesita, digamos, ¿verdad? Como hay diferentes panoramas, estamos hablando de alguien que ustedes están asistiendo en una situación de evento de la naturaleza, entonces vamos a ver qué es lo que la persona necesita. Entonces, ella le puede decir que necesita 5 cosas. Bueno, de estas 5 cosas, ¿cuál es prioridad para usted? De repente puede ser comunicarse con un familiar o con un hijo. Entonces, vamos a empezar por ahí y luego vamos a ir definiendo la manera en que podemos ir avanzando, ¿verdad? Siempre es importante que ustedes tengan a mano una libreta para que puedan ir anotando los puntos importantes que se vayan desarrollando a través de la entrevista. Y eso es básicamente lo que se puede hacer al momento de intervenir o de dar los primeros auxilios psicológicos. Luego vamos a lo que es el seguimiento. Vamos a nosotros a detectar si la persona que nosotros asistimos, ¿verdad? En primera instancia, si esa persona, nosotros en ese primer acercamiento logramos que la persona encontrara calma, si ya su estado emocional se encuentra, como quien dice, calmada, ¿verdad? Entonces, nosotros ya podemos saber si esta persona va a requerir que nosotros la refiramos ya sea con un profesional de la salud, un psicólogo, si va a requerir esta persona ya un seguimiento, ¿verdad? Ya tener varias sesiones individuales, si el trauma fue muy fuerte. Entonces, pero lo que nosotros hacemos en los primeros auxilios psicológicos básicamente es eso, ¿verdad? Hacer que la persona se calme, brindarle la asistencia más inmediata, ya sea un bote con agua, algo que la persona requiera y ver de qué manera nosotros la podemos referir con los agentes de apoyo, ¿verdad? O si esta persona va a requerir un seguimiento por un profesional de la salud. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Licenciada, en el chat lo vamos a dar un momento al final para que así usted la pueda... Perfecto, me parece muy bien. Okay. Gracias. Bueno, ¿y cómo nosotros podemos distinguir, verdad? Hay 2 tipos de crisis a las que nosotros podemos brindar apoyo. Y la primera son las circunstanciales, que eran las que les mencionaba, ¿verdad? Se refiere a aquellos sucesos cuyo rasgo más sobresaliente es que se relacionan con algún factor ambiental, como pueden ser también la muerte de alguien querido, una inundación o un incendio, ¿verdad? Y de desarrollo, que se refiere a aquellas tareas que se deben cumplir en la transición de una etapa de la vida a otra, que están implicadas en el proceso de desarrollo mismo de cualquier persona. Por ejemplo, una transición así podría ser la crisis, de repente una crisis que alguien viva, digamos, por la pérdida de un empleo, ¿verdad? Puede ser que para esa persona sea algo traumático que lo bloquee y que ahora se sienta como que ya no tiene más oportunidades, ¿verdad? Eso le puede generar una crisis a alguien. Entonces, esa sería como una crisis de desarrollo. Vaya, por ejemplo, también se puede enfrentar una crisis de desarrollo. Por ejemplo, los jóvenes, cuando pasan de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a la adultez, nosotros vamos enfrentando diferentes etapas, ¿verdad? Y esas son etapas de transición que a veces ni ellos mismos saben por qué están enfrentando, ¿verdad? Entonces, también son crisis que se pueden vivir y que nosotros podemos ayudar a esas personas, ¿verdad? De repente a recobrar la calma o ayudarles a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Bueno, dice, las intervenciones, ¿dónde podemos llevar a cabo una intervención? Generalmente se hace donde se desarrolló la emergencia.
¿verdad? De repente, si ustedes están en la universidad y de repente llamaron a un estudiante que pasó algo, ese estudiante me imagino que puede vivir una situación de crisis y lo van a referir donde ustedes que son la persona adecuada, ¿verdad? O las que están capacitadas para brindarle la asistencia. Entonces, es importante que ustedes le den seguridad a la persona y generalmente la intervención es donde sucede. El lugar donde las personas de repente cuando llegan a un refugio, ¿verdad? O a un albergue, en el caso de que hayan sido ellas afectadas por algún evento de la naturaleza, ¿verdad? Generalmente hay personas que los mandan a los albergues y ellos todavía están confundidos, no saben qué pasó. O cuando ha ocurrido un accidente también, ¿verdad? Generalmente hay personas ahí que no saben qué pasó en el hospital. Hay muchas personas en diferentes lugares y no hay un lugar específico como para decir, ¿verdad? Que solamente ahí se puede brindar la asistencia de primeros auxilios psicológicos. Nosotros tenemos que estar preparados para brindar la asistencia donde sea que se dé. Lo importante es que nosotros podamos encontrar un espacio que sea cómodo y seguro para la persona que vamos a asistir, si es posible, y aislarla, ¿verdad?, del resto de las personas para que la persona pueda sentirse tranquila, ya sea en cualquier lugar que nosotros nos encontremos. Y en conclusión, se puede decir que toda persona a lo largo de su vida puede vivir alguna situación de crisis y si no la afronta de manera acertada, requerirá una intervención en crisis para que se restablezca su nivel de funcionamiento. Es a través de los primeros auxilios psicológicos que se logra, ¿verdad? Esto. Nosotros, cuando nosotros brindamos los primeros auxilios, estamos ayudando muchísimo a que una persona no vaya a entrar en una crisis mayor. Y es innegable que proporcionar esta ayuda a las personas en crisis les permitirá afrontar de mejor manera los eventos vividos e integrarlos de manera funcional de nuevo, ¿verdad?, a la vida, y llevar a cabo esto es algo que vale la pena y que todo ser humano merece recibir, ¿verdad? Nadie debería de estar viviendo una crisis solo, porque nosotros somos seres sociables y necesitamos del apoyo de otras personas para que nosotros podamos ir enfrentando lo que sea que nos vaya a tocar enfrentar en la vida, ¿verdad? Necesitamos personas que no solo sientan lástima, sino que también estén ahí para apoyarnos, para poder fortalecer esas habilidades de resiliencia que todo ser humano necesita, pues, y que nos toca ir desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, yo voy a dejar de compartir pantalla para que podamos conversar un poco. A mí me gusta escuchar, si quieren hacer las preguntas también así, pero vamos a leer el chat acá. Si quiere le ayudo, licenciada, a leer las preguntas que tenemos. Sí. ¿Cuáles son las crisis más atendidas en Melanin Foundation? Bueno, las crisis que nosotros más atendemos son por personas que han sufrido la muerte de un ser querido. Esas son las crisis que nosotros atendemos más. Ok, también pregunta mi compañera Roxana, según su experiencia, ¿cuáles son los rasgos de las personas más propensas a sufrir una crisis? Bueno, así como que rasgos, hay personas que han vivido a lo largo de su vida diferentes situaciones dolorosas o traumáticas, ¿verdad? Y ellos han ido poco a poco fortaleciendo la resiliencia, pero de repente, si una persona nunca en su vida ha sufrido una pérdida o se ha enfrentado a una situación difícil, entonces, y de repente se enfrenta a una situación bastante fuerte, entonces creo que para esa persona sería un poco más difícil enfrentar la situación. Pero
así como un rasgo en específico no sabría decirle. Ok. Pregunta nuestro compañero Osman, ¿cómo podemos ayudar desde nuestra área a una persona con una situación de crisis, desde el área de orientación educativa? ¿Cómo nos Bueno, podría recomendar a usted? bueno, lo primero, si ustedes están en el área, bueno, ustedes están en el área educativa y seguramente a las personas que ustedes van a asistir son estudiantes, ¿verdad? Entonces, sería recomendable, ¿verdad? Que también ustedes pudieran practicar algunas técnicas de relajación, ¿verdad? De respiración, para que cuando vayan a tener el primer acercamiento con un joven, ¿verdad? O con una joven, ustedes antes de intervenir, ¿verdad? Y para primero hacer que la persona se calme, tratar de practicar algún ejercicio de respiración y luego decirle, ¿verdad? Que, y por favor, si la persona se siente cómoda, pueda expresar qué es lo que está sintiendo en ese momento. Y si la persona no lo puede expresar porque realmente está bloqueada generalmente, ¿verdad? Y con los jóvenes es un poco más difícil a veces que ellos puedan expresar con palabras lo que están sintiendo. Nosotros, en nuestro caso particular, lo que utilizamos son imágenes, ¿verdad? O también nosotros tenemos a mano siempre lápiz y papel y le pueden decir que si se siente cómodo puede escribir lo que está sintiendo. También lo pueden decir que pueda hacer un dibujo de cómo se siente esa emoción, porque de repente ellos nos pueden describir lo que están sintiendo. ¿Y qué sentir? No sé, dicen ellos, ¿verdad? ¿Y cómo puedo ayudarte? No sé, no saben. Eso es lo que más dicen ellos, ¿verdad? No sé, no sé. Entonces, buscar otras estrategias, ¿verdad? Si la persona no tiene facilidad de expresión o realmente la situación que está viviendo es tan traumática, ¿verdad? Que no le permite poder expresarlo con palabras, pues podemos buscar otras estrategias. Lo más importante es que la persona se sienta segura, y para que la persona se sienta segura, pues depende de nosotros, ¿verdad? Que nosotros vayamos a crear ese ambiente. Si estamos en un proceso nosotros de acompañamiento y estamos en la parte de consejería, lo más importante, lo que yo les podría recomendar es sobre todo que siempre mantengan la confidencialidad, ¿verdad? Que nunca un tema que un estudiante les confió lo vayan a ventilar con nadie, ni siquiera con su familiar más cercano, ni siquiera con otro colega, ¿verdad? Y si van a requerir ustedes pedir la opinión o el punto de vista de otro colega o de otro maestro, que se limiten solamente a compartir la situación, pero que la identidad del joven siempre sea, ¿verdad? Que no se sepa, porque ¿qué sucede? Sabemos que las paredes o algo, todo tiene oídos. Si nosotros le brindamos asistencia a un muchacho y de repente algo que él dijo lo compartimos con alguien y otro se dio cuenta, de ahí ellos no van a sentir confianza con nadie, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, siempre mantener el respeto, la confidencialidad y que lo que se hable en ese espacio se quede. Nosotros como acompañantes no podemos compartir con nadie, ¿verdad? Ni con el esposo, ni con el hijo. Podemos un poco, tal vez compartir cómo me siento, pero nunca revelar la identidad de la persona, porque eso va a hacer que ellos sientan más confianza y saber, ¿verdad? Que cuentan con un espacio seguro en la universidad o en el colegio, en la institución de donde ustedes estén, para poder hablar lo que están sintiendo. Menciona Lucía, ¿hay algún protocolo estandarizado para realizar una intervención en crisis? Sí, lo primero sería, como les mencionaba, ¿verdad? Que la persona que va a brindar la asistencia se identifique, ¿verdad? Con su nombre y que diga a qué institución, si representa alguna institución,
y luego preguntarle a la persona cómo se siente y qué necesita ella en ese momento, ¿verdad? Porque así nosotros vamos a poder ayudar de la mejor manera. Luego, si la persona dice que necesita, como les mencionaba, una lista de cosas, entonces las anotamos y luego volvemos a preguntar, de esto que me has dicho, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Por dónde podríamos empezar? Entonces empezamos por ahí. Luego, si está en las posibilidades, pues buscar los recursos que sean mejor para la persona, ya sea comunicarlo con alguien o remitirlo a algún tipo de organismo u organización donde ellos puedan recibir la asistencia adecuada. Danieli quisiera saber cómo se puede llegar a formar parte de Melanie Foundation. Ok, bueno, muchas gracias, ¿verdad? Por el interés. Lo primero que nosotros requerimos es que la persona se forme, ¿verdad? Y que conozca acerca de lo que son los procesos de duelo. Que la persona sienta realmente que tenga un corazón dispuesto a poder ayudar y a poder acompañar a alguien, ¿verdad? Y si la persona está dispuesta a recibir la capacitación, el entrenamiento y a seguir las reglas que nosotros tenemos en la fundación, pues son bienvenidos. La licenciada Juana pregunta, ¿cómo abordamos la crisis de desarrollo en personas adultas con un divorcio o un abandono de la pareja? Ok, bueno, como les mencionaba, las personas que sufren un divorcio o una separación, o como menciona ella, un abandono, requiere un acompañamiento, ¿verdad? No solamente es una intervención de una sesión, eso requiere un acompañamiento porque toda pérdida o toda separación nos genera un proceso de duelo. Es como adaptarnos a una nueva realidad, aprender a vivir sin esa persona, ¿verdad? Que ya no está, o sea, está en otro plano físicamente, pero necesitamos llevar un proceso, saber que va a vivir diferentes etapas y luego de que la persona haya comprendido el proceso, lo haya vivido, pues brindarle estrategias para que ella pueda desarrollarse y pueda salir fortalecida de esa situación. Generalmente cuando nosotros recibimos el acompañamiento adecuado en un proceso, sea cual sea, ¿verdad? Por doloroso que sea, si nosotros recibimos el acompañamiento, vivimos nuestras emociones y no tratamos de ocultarlas, salimos fortalecidos, ¿verdad? Así que lo más importante sería recibir un acompañamiento, ¿verdad? Si la persona está enfrentando a esa situación, puede recibir acompañamiento en la fundación porque es un proceso de duelo. El duelo no solamente es por muerte de un ser querido, ¿verdad? Como les explicaba, puede ser por la pérdida de un miembro del cuerpo, puede ser por la pérdida de un trabajo, personas enfrentan un proceso de duelo y no digamos la separación de una pareja. Es importante que busquemos ayuda para poder ayudar también a nuestros hijos y las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan en una persona en crisis, los más comunes? Bueno, lo más común es, si es una crisis que estamos atendiendo en el lugar, puede ser que la persona se sienta desorientada, puede ser que la persona tenga una crisis de llanto, otras personas pueden tener una crisis hasta como de enojo con la situación, con lo que está viviendo, ¿verdad? Entonces, la reacción varía para cada persona, pero generalmente la persona está como confundida, ¿verdad? O está triste, o está llorando, o simplemente está como retraída. Entonces, varían las reacciones de persona en persona. Muy interesante. ¿Qué se puede hacer en el caso de que los primeros auxilios psicológicos a una persona no se logre calmar la crisis de esa persona en este momento? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en ese caso es remitirlo al profesional de la salud que nosotros creamos, ¿verdad? Que es el adecuado para eso. ¿Cuánto es el tiempo normal para aceptar una pérdida? Bueno,
un tiempo, es que dependería qué significaría normal para esa persona, porque hay personas que pueden procesar la pérdida, digamos, en 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, varía, ¿verdad? No hay como algo establecido, así como regla, decir, no, usted vivió un proceso y si recibe acompañamiento en 6 meses usted ya va a estar bien. Eso sería, no depende, creo yo, del profesional de la salud, sino de la persona más que todo. Entonces eso también se lleva porque hay una pregunta aquí que dice cuánto dura una intervención en crisis. Depende también, como usted mencionaba ahorita. Sí, o sea, la intervención en crisis o los primeros auxilios psicológicos, eso es como quien dice, nosotros es como una primera asistencia, ¿verdad? Porque generalmente esta atención en crisis la puedo hacer yo, la pueden hacer ustedes, la puede hacer una enfermera, un bombero, un voluntario que tenga como los conocimientos básicos, ¿verdad? Porque es como la primera asistencia. Pero nosotros vamos a identificar si esta persona ya requiere ayuda profesional y lo vamos a referir con el profesional que mejor lo pueda ayudar, ¿verdad? Pero la intervención que nosotros hacemos en el lugar, eso puede ser una intervención de 30, 40 minutos, ¿verdad? Y nosotros vamos a saber a dónde vamos a referir a la persona. Tengo un conocido que su padre falleció hace 6 meses. Esta persona está en una etapa de duelo, de depresión. Según la experiencia, ¿cuánto tiempo dura esta etapa? ¿Cómo se puede ayudar a esta persona que no quiere recibir ayuda psicológica? Ayudar a alguien que no quiere recibir ayuda, pues es algo difícil, podría ser, porque de primera necesitamos contar con la aprobación de la persona para poderle acompañar y para poderle ayudar. Habría que ofrecerle el recurso, pero depende ya de la persona si lo recibe o no. Generalmente cuando una persona cae, decimos nosotros, ¿verdad? Así como en la curvita de la depresión, es porque ella ya ha vivido, creo yo, las etapas anteriores, ¿verdad? Que son la etapa de la negación, la etapa del enojo, de la ira. Entonces, cuando nosotros ya hemos pasado la etapa de la negación y reconocemos la realidad de la pérdida, es cuando nosotros podemos caer en la depresión. Si la persona se deja ayudar en la etapa de la depresión, pues la etapa que le sigue es la etapa de la aceptación, ¿verdad? Entonces, pues ahí solamente habría que pedirle a Dios, ¿verdad? Que esa persona se deje ayudar para poder que ella lleve su proceso de la manera más sana posible, porque lo importante es que las personas expresen, lloren, pataleen, griten y hagan lo que tengan que hacer sin afectarse a ellos y a las personas que los rodean, pero que puedan expresar sus emociones y no ponerle un tiempo a la gente. De decir, no, ya tiene 6 meses, ya debería estar tranquilo, no, ¿verdad? El proceso de duelo es único para cada persona, pero si la persona no se deja ayudar, pues nosotros como profesionales casi nada podríamos hacer. ¿Hay voluntariados disponibles en Melanie Foundation y cuáles son los requisitos? Por ahora, nosotros, los requisitos casi siempre para el área que sea son los mismos, ¿verdad? Que la persona primero se capacite en lo que es el proceso de duelo para que luego ella pueda ser voluntaria. Pueden escribirnos al correo, a la página de Facebook, ¿verdad? O la licenciada les puede proporcionar los contactos de nosotros para que podamos platicar sobre ello. Y estos mismos cursos o la preparación la proporcionan ustedes. Si uno quisiera, ok. Sí. Ok, dice, muchas gracias por su participación con cada uno de nosotros. Su conocimiento, con sus conocimientos, muchas gracias, bendiciones. Gracias. También nosotros tenemos en la página web melaniegisellefoundation.org hay algunos recursos, ¿verdad? Que se pueden descargar
hay unos libritos de lectura rápida que ustedes pueden tener y hay 3. Está cómo brindar acompañamiento, cómo sobrellevar la muerte de un ser querido y también cómo hablarle a los niños acerca del proceso de duelo. Esos están ahí y ustedes los pueden descargar también para que tengan una idea de lo que es el proceso de duelo. ¿Ustedes reciben alguna ayuda del gobierno? No, nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda, solamente nuestro acompañamiento es gratuito, ¿verdad? Pero si alguien tiene las posibilidades, pues todos los aportes son bienvenidos, pero del gobierno no hay ningún tipo de apoyo. Generalmente nosotros somos quienes sostenemos a la fundación porque esta es algo que nació del corazón de nosotros como familia. Entonces tenemos, por ejemplo, tenemos una empresa que se llama Go2 Coaching, que ahí brindamos lo que son capacitaciones, entrenamientos, ofrecemos certificaciones, ¿verdad? Que están dirigidas a psicólogos, a terapeutas, a facilitadores, donde nosotros esos entrenamientos, sesiones personales de coaching empresarial, entonces eso nos genera los recursos para que nosotros podamos mantener a la fundación. Y en la fundación también utilizamos algunas herramientas de coaching. De coaching, okay. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales de una crisis existencial? Crisis existencial, pues las consecuencias básicamente pueden ser que la persona eso le va a generar diferentes problemas, ¿verdad? Va a ser difícil que la persona pueda adaptarse a la sociedad, va a ser una persona que de repente es una persona que tiene una autoestima baja o ha sufrido diferentes traumas que no ha sabido procesar, ya sea porque no ha tenido a mano ayuda o no se siente con la confianza de poder recibir ayuda, pero para diagnosticar ese tipo de crisis creo que habría que primero intervenir un poco más con la persona, ¿verdad? No sé si algún compañero le quiere hacer la pregunta personal a ella. Licenciada Melanie, ¿es el nombre de algún familiar Sí. sobre cómo surgió la institución? Ok, bueno, Melanie Giselle es el nombre de nuestra hija mayor. Ella falleció en un accidente automovilístico cuando tenía 10 años. Nosotros, pues como familia, enfrentamos lo que fue un proceso de duelo bastante duro porque fue un accidente. Nuestro hijo también sufrió bastantes daños, lo que es el aspecto físico, tuvo una recuperación médica bastante lenta. Entonces, a raíz de eso y de que nosotros vivimos en primera instancia lo que fue un proceso de duelo, ¿verdad? Dolorosísimo y que fue bastante difícil de sobrellevar. Cuando nosotros nos sentimos ya un poco como listos, decidimos capacitarnos, ¿verdad? Aprender acerca del proceso, aprender a acompañar a las personas. Nos certificamos como life coaches con un instituto de Estados Unidos para poder brindar el acompañamiento. En mi caso personal fue un proceso bastante difícil yo era de las personas que no se dejaban acompañar, ¿verdad? Me le escondía a la gente, no quería que la gente me hablara, generalmente ponía a mi esposo a que hablara, si alguien me llamaba no contestaba, trataba de evitar, porque fue un proceso difícil, ¿verdad? Como madres sabemos que la muerte de un hijo es lo más duro que le puede pasar. Y aparte de eso, mi hijo estaba en una situación difícil de coma, ¿verdad? Entonces, para mí fue un shock completo, ¿verdad? Nuestros hijos estuvieron en cuidados intensivos, la niña estuvo 6 días, luego murió, se enterró, entonces yo fui al entierro, luego tuve que regresar a la clínica porque el niño estaba en cuidados intensivos, estuvo ahí 22 días, luego de eso
Me tocó aprender prácticamente cosas de enfermería, él perdió su ojito izquierdo, toda su carita fue completamente destruida, entonces requería mucho cuidado de mi parte, ¿verdad? Entonces, como que tuve que poner el dolor a un lado y enfocarme en él. Entonces, fui postergando mi duelo, entonces no quería hablar con nadie, me enfocaba solo en él, y así fueron pasando 6 años. Mi proceso de duelo duró 6 años. Entonces, si alguien está viviendo un proceso de duelo y ya lleva 2 o 3 años, está bien. Todos vivimos el proceso de manera distinta, de acuerdo al entorno, ¿verdad? Y depende de las circunstancias, el contexto, porque no es lo mismo, ¿verdad? Para nadie, todos vivimos el duelo de manera distinta, entonces no hay un tiempo. Creo que lo que nosotros aprendemos es a vivir con la ausencia de ese ser querido. Pero manejar un proceso de duelo es una situación bien compleja, y si nosotros vamos a brindar acompañamiento, tenemos que ser pacientes y estar conscientes, ¿verdad? De que, ay, ya llevo 6 meses dándole acompañamiento y esta persona no avanza o sigue llorando, ¿verdad? Entonces, toca acompañar el tiempo que haya que acompañar. Ok, licenciada, aquí ya nuestro compañero Oman pues va a concluir. No sé, licenciada Juana, si usted quiere agregar algo. Creo que ahí quedaron alguna pregunta. No sé si ya revisó el chat nuevamente. Todavía hay tiempo para contestar. Melissa. Sí, Lick, aquí estoy revisando. Nos dice, bueno, Paola nos pregunta, sabemos que los niños experimentan las pérdidas de una familia, de una forma diferente. Hay un tiempo determinado de la crisis para ellos. En los procesos de duelo, ¿verdad? Por la muerte de un ser querido, no hay un tiempo determinado. Lo que sí, a veces, como adultos, nosotros tratamos como de suavizarle la noticia o la situación a los niños, y debemos de estar conscientes que cuando nosotros vamos a acompañar a un niño, lo mejor es hablarle de la manera más clara posible, porque ellos toman todo de forma literal, ¿verdad? Y algunas personas creen que evitándole a ellos compartirles la verdad o evitando que participen en los ritos, entonces lo más conveniente es que se le hable al niño, ¿verdad? De la manera más clara posible. Si su abuelito, su papá o algún familiar murió, decirle, ¿verdad? Su papá murió por la causa que sea. Si murió porque estaba enfermo, entonces hay que aclararle, murió porque estaba muy, muy enfermo, ¿verdad? Porque si no, él va a creer que cuando alguien se enferma se va a morir. Entonces siempre ser claro y no decirle, ay, es que su abuelito se fue al cielo, pero él allá está feliz y que no sé qué, y ponerle aquello bonito, porque entonces, ¿qué sucede? Después el niño dice, yo me quiero morir porque allá todo va a ser bien lindo y todo va a ser bien bonito, ¿verdad? Entonces, siempre tratar de hablarles a ellos con la verdad y estar ahí, y si no tenemos la respuesta a la pregunta que el niño está haciendo, pues ser humildes y ser honestos y decirle, mi amor, en este momento yo no tengo la respuesta a esa pregunta, o yo también me he hecho esa pregunta, ¿verdad? Entonces, no está de más que nosotros seamos sinceros, igual en el caso de que nosotros estemos brindando acompañamiento y alguien nos pregunte algo, si nosotros no sabemos, ¿verdad? En vez de dar una respuesta errónea, pues con toda la humildad decirle, ¿verdad? En este momento yo no tengo la respuesta a tu pregunta, es una muy buena pregunta y podemos investigar acerca de ello, ¿verdad? Pero no como tratar de llenar un vacío con palabras que de repente, ¿verdad? Vayamos a causar más daño que bien. Entonces, lo mejor con los niños es hablarles claro. Y con la verdad. Perdón. Tenemos una invitación para el día de mañana a las 2 de la tarde por vía Zoom.
de parte de Melanie Foundation para conocer cómo dar una mala noticia. El tema, cómo dar una mala noticia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el link. Tal vez si se lo pueden regalar a Daniel y para los que podamos participar. Y podríamos asistir de 2 a 3 de la tarde. Muchas gracias por la invitación. Ok. Solo puedo agregar algo. Hablando del duelo de los niños, generalmente lo más común es que los familiares o apartan a los niños, los mandan para otro lugar y evitan que los niños estén presentes en todo ese proceso de duelo, de despedida, y les ocultan esa información y luego es más difícil porque si ya los niños no ven a la persona, en este caso pues hablando de duelo por muerte, explicarles a los niños cómo fue que pasaron las cosas, como mencionó la licenciada Matilde, pero es un error muy común, sacar el niño del entorno, llevarlo a otro lugar para que el niño no llore, para que no esté triste, para que no presencie los sentimientos de duelo de los demás, ni mire que están llorando los papás o las personas adultas que están alrededor. Es una práctica que es lo más frecuente que yo he visto. Y la otra es decirle ese tipo de razonamientos que no son reales, que no se basan más en la fantasía o en la fábula de algunas personas, para no hacer sentir al niño mal y que de repente el niño procesará la información de manera incorrecta, pues le están dando información incorrecta. Así es. Siempre es mejor que ellos, aunque sea doloroso, participen, ¿verdad? De la situación. Y si como papás tenemos que llorar delante de ellos, pues llorar, ¿verdad? Porque así ellos van a ver que es normal llorar y expresar las emociones, ¿verdad? Y desde ahí nosotros vamos a compartir con ellos. Claro que no vamos a estar llorando todo el día, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes si somos padres de familia, pero tampoco es bueno como hacerse el fuerte, ¿verdad? Porque si mi papá no llora y mi mamá no llora, y entonces yo no tengo que llorar, entonces ya van empezando ellos a reprimir sus emociones. Entonces, lo más importante como seres humanos es, sobre todo desde pequeños, ¿verdad? Que los niños puedan ir expresando lo que sienten. Si están enojados, pues que digan que están enojados y que expresen, ¿verdad? Si está triste, es normal estar triste. Todas las emociones, ya ese ya es otro tema aparte, no hay emociones buenas ni malas, ¿verdad? Todas las emociones hay que sentirlas, lo que hay que buscar la manera de gestionarlas de la mejor manera, pero no le podemos decir a alguien, ay, no esté triste, no esté enojado, no llore, o sea, ¿verdad? Siempre es importante reconocer las emociones. Bueno, entonces agradecemos a la licenciada Matilde Torres, a la Fundación Melanie Foundation, ¿verdad? Por compartir con nosotros. Somos, ¿verdad?, la carrera de orientación y consejería educativa de parte de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Le damos las gracias, le agradecemos, licenciada Matilde, por su tiempo, ¿verdad? Por tomarse su espacio para compartir con nosotros este tema que ha estado, pues, buenísimo, ¿verdad? Y que nos ha venido a fortalecer nuestros conocimientos y que estos temas, ¿verdad?, nos van a ayudar para poder, como usted decía, en una de las preguntas que le hacíamos, ayudar a las personas, porque realmente vamos a trabajar con personas, con niños, ¿verdad? Con muchas emociones, y muchas veces los chicos traen muchas crisis en la familia. Entonces, esto que usted ha compartido con nosotros, créanos, ¿verdad?, que lo llevamos dentro del corazón, lo hemos atesorado, ¿verdad?, para ponerlo en práctica. Así que le agradecemos, gracias a Liz Juanita, ¿verdad?, por la invitación, a Daniel y también, ¿verdad?, por buscar, ¿verdad?, esta fundación, y gracias a todos por su asistencia en esta tarde. Gracias a ustedes por la confianza y estamos a la orden siempre. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.